Bienvenidos todos a una reunión más del grupo de mujeres de Calle Belén. Hoy estaré acompañada con una de nuestras amigas, Tamara de Freitas, y estaremos compartiendo la palabra de Dios unidas. Al iniciar este mensaje, me viene a la mente las tantas situaciones que estamos pasando y diferentes personas, yo sé que tienen otro tipo de necesidades, pero quiero dar como ejemplo la actual pandemia, que de hecho nosotros pudimos habernos imaginado que iba a ser solamente por sectores, como yo cuando leía la Biblia en San Mateo 24, veía que venían pestilencias, pero yo nunca pensé que iba a ser en todo el planeta Tierra. Esto es algo desconocido para esta generación. Yo en estos días que estaba leyendo la Biblia me llamó la atención Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 al 4. En la Biblia Reina Valera dice: inicia cuando salgas a la guerra. Y me resaltaron esas palabras porque yo sé que muchos presidentes o gobernantes han dicho: estamos en guerra. Y eso llegó a mi corazón. Pero yo ahora voy a leer de la Nueva Versión Internacional, otra traducción que dice así: cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios estará contigo. Qué maravillosa promesa cuando viene algo o nosotros nos enfrentamos a una situación como la que estamos enfrentando ahora. Dice: no temas, porque el Señor tu Dios estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, y esto que voy a leer es algo de Deuteronomio, que dice: el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Pero eran palabras que Dios les mandaba a decir. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Eso es, el Señor no lo repite, Él está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Aquí la Biblia habla de un enfrentamiento, de una guerra. Y esto nos explica mucho sobre la batalla espiritual que nosotros podemos leer en Efesios 6. Esto es como lo que vivió David y Goliat, y que nosotros ahora vamos a compartir para que analicemos todas las cosas relacionadas a esa batalla. Efesios 6 dice: fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Yo comparé esto como cuando nosotros nos vestimos para salir en este tiempo y nos ponemos mascarillas, nos ponemos guantes, cuanta cosa nos cubrimos para defendernos de este enemigo invisible. De esta manera también dice que nosotros necesitamos la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice Efesios 6, no es contra personas, es cosas espirituales, y este es un virus, es algo invisible. Quisiera poder explicarlo mejor. ¿Y cuáles son estas cosas que están sucediendo? Son ataques para el ser humano. Y si alguien piensa, no, aquí atrás no hay nada espiritual, claro que lo hay.
Esto nosotros lo consideramos como un gigante y la única manera que nosotros podemos defendernos es con estas promesas de la palabra de Dios que dice: no temas ni te atemorices, porque Dios está contigo. Así que solamente para decirles, nosotros necesitamos esa protección espiritual. Hasta luego. Hubo una amenaza y todos se consternaron y tuvieron mucho temor, tuvieron mucho miedo, así como se menciona en Deuteronomio 20. La historia que vamos a empezar a estudiar hoy se encuentra en 1 Samuel, el capítulo 17, y es la famosa historia de este joven pastor de ovejas llamado David y de Goliat, el gigante. Veremos a este joven valiente que obtuvo la victoria porque tenía toda su confianza puesta en Dios. Y veremos la trayectoria de este hombre que después se convirtió en el rey David, un valiente joven que usó las armas espirituales de Dios. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 del capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damim, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Aquí vemos a estos dos ejércitos que definitivamente se estaban preparando para una batalla. ¿Y qué hacen los ejércitos cuando van para una guerra, para una gran batalla? Buscan sus mejores armas, buscan sus mejores soldados, sus mejores guerreros, definitivamente porque quieren ganar la batalla. Entonces aquí vemos que ellos se estaban alistando para enfrentarse unos a otros, ¿verdad? Con lo mejor que tenían. En el versículo 3 dice: con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Bueno, como mencionamos hace un momento, este ejército filisteo no solo se preparaba con sus armas, sino que al parecer sacó al soldado más fuerte y más poderoso que tenía, porque vemos que se habla de este hombre que tenía una estatura superior a la de los demás y que inclusive su armadura pesaba bastante, ¿verdad? Entonces estamos viendo que se iban a enfrentar el pueblo de Israel a un enemigo muy poderoso. En el versículo 8 dice: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Este hombre gigante ya no solo los amenazaba de manera visual, con su gran estatura y con su gran armadura, ¿verdad? Sino que ahora los intimidaba a través de sus palabras. Él se sentía muy seguro de él porque sabía que era un gigante, que era grandísimo y que no era cualquiera que le iba a enfrentar. Entonces se aprovechó de esto para amenazar y para intimidar al ejército de Israel, ¿verdad? Con sus palabras y con todo el tamaño que tenía. Vamos a ver entonces qué pasó con el pueblo, con el ejército de Israel. En el versículo 11 dice: al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Aquí vemos
en esta historia que sucede nuevamente lo que ya se mencionó antes, ¿verdad? Dice que se consternaron y tuvieron mucho miedo, se sintieron amenazados por este gran enemigo, se sintieron sumamente intimidados porque era más grande que él y a la vista era mucho más poderoso. Y eso puede pasarnos a nosotros en algún momento. Vemos gigantes enfrente nuestro, grandísimos, y nos podemos atemorizar. Pero nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos sus promesas, ¿verdad? Cuando lo conocemos a Él como nuestro Dios verdadero, nosotros no debemos tener temor ni debemos dejarnos intimidar. Podemos ver las cosas en el mundo natural en el que vivimos, pero debemos aprender también a ver las cosas en el mundo espiritual, porque es ahí donde se manifiesta y donde se mueve nuestro Dios. El versículo 12 dice: David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Aquí nosotros tenemos que recordar que David iba donde Saúl y le tocaba esas canciones que él componía para el Señor, se las tocaba a Saúl con su arpa, porque Saúl vivía atormentado por los demonios, ¿verdad? Él tenía un espíritu muy atormentado y David, tocándole su arpa, calmaba a estos espíritus. Y esto la gente lo sabía. Entonces aquí vemos que la alabanza es muy importante, la alabanza a Dios. La alabanza es parte de la armadura de Dios. Continuamos. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posesiones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Aquí vemos 2 cosas muy importantes y muy bonitas de esta enseñanza. Primero, que David fue obediente con su padre y cumplió con las instrucciones que él le dio. También dejó a cargo, ¿verdad?, a otra persona de sus ovejas, o sea que fue muy diligente también. Y la otra parte que llama mucho la atención y me parece muy bonita es que nosotros debemos estar pendientes de las necesidades de las demás personas, ¿verdad?, para que nosotros podamos ayudarlos en lo que sea necesario, ya sea una necesidad física, una necesidad espiritual, cualquier necesidad. Tenemos que estar pendientes de los demás para poder ayudar siempre que sea necesario. Vamos a ver entonces el versículo 23. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Aquí vemos otra reacción del ejército de Israel. Ya no solo dice que tenían miedo, que estaban muy atemorizados, sino que dice que salieron huyendo, ¿verdad? Cuando vieron y escucharon una vez más a este gigante que los estaba atormentando. De verdad que esto es algo que, como mencioné anteriormente, puede suceder. Escuchar constantemente cosas negativas
cosas que amenazan nuestra vida, puede atormentarnos, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar protegidos con la palabra de Dios. Nosotros debemos recordar, ¿verdad?, que es Dios el que escucha nuestras oraciones, que es Dios el que ha hecho milagros en nuestra vida. Si nosotros mantenemos sus promesas en nuestra mente, en nuestro corazón, si las tenemos presentes siempre, entonces nosotros vamos a tener la confianza, ¿verdad?, y la plena seguridad de que Dios nos va a dar la victoria una vez más. A través de este estudio vamos a ver la diferencia que hizo este joven David del resto de los israelitas, porque él tenía toda su confianza puesta en Dios y actuó con valentía. También vamos a ver la importancia de la armadura de Dios, de por qué debemos vestirnos con la armadura de Dios, así como lo hizo David para enfrentar a este gigante más adelante. Y así, como dice Deuteronomio 6:8, nosotros debemos tener nuestros pensamientos y nuestra frente cubierta con la palabra de Dios. Deuteronomio 6:8 dice: átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. ¿Qué conclusión nosotros recibimos de esta exhortación de la palabra? Gracias, Tamara. Que no debemos de temer, que Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo. Hagamos en este momento una corta oración. Ahora ustedes van a examinar la palabra y van a entrar a los grupos de Zoom, pero acompáñenme todas juntas, todas unidas, pidiéndole al Señor que Él nos ayude y que nosotros podamos tener la victoria en esta situación mundial. Señor, queremos darte muchas gracias por esta buena palabra, por esta palabra que anima nuestros corazones, porque tú nos dices que no temamos, que no nos llenemos de pavor, porque, como dice la Escritura, porque Dios está contigo. Que Dios les bendiga y hasta luego.